Ok, ahora ok, sí, bárbaro, ya buenísimo. entendí, ya entendí, eso es lo que no entendía. Perfecto, ahora sí, muchas gracias por esperar, mil disculpas, problemas técnicos, la verdad que esta es una tecnología que estamos experimentando ahora. Les agradezco mucho por estar acá, estar presentes en el Encuentro Latinoamericano de Antropología Digital. Aquí presentes también les agradezco a los ponentes, Tomás Guarna, Triana Carrillo y Ámbar Reyes, que van a presentar. Además, Tomás va a tomar las funciones de moderador. Te agradezco muchísimo tomar este trabajo. Y sin más, ya que tenemos tiempo de descuento, propongo empezar con las presentaciones. Perfecto, mil gracias. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Y si les parece, Triana va a empezar a presentar primero. Triana Carrillo Aguilar es antropóloga de la Universidad Autónoma de Yucatán, actualmente estudiante del posgrado en Antropología Social bajo la línea de investigación en semiótica en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social de la Ciudad de México. Bueno, les voy a compartir mi presentación. ¿Me pueden decir si la logran visualizar? Sí. Perfecto. Voy a esconderme. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, y buenas tardes también para los que estén en Chile. Estoy muy contenta de estar aquí. Agradezco muchísimo a la red por organizar este evento y sobre todo por tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. En mi maestría, pues no hay muchas personas que compartan estos temas de investigación, por lo que estoy sumamente agradecida. Bueno, ya me presentó Tomás rápidamente. Y bueno, en esta ponencia lo que les voy a presentar es mi trabajo de tesis de mi maestría en la que actualmente estoy. Para esta ponencia la titulé Descifrando a la comunidad Bitcoin en Ciudad de México. Y bueno, la pregunta de investigación que guía y que está planteada de la siguiente manera tiene que ver con cuáles son algunos de los principales sentidos generados por el uso de Bitcoin entre un grupo de usuarios en la Ciudad de México y cuáles son los factores que intervienen en ello. Y bueno, principalmente, pues el cuestionamiento principal pues tiene que ver con cómo entender este fenómeno desde la antropología, tomando en cuenta que muchas veces este fenómeno ha sido estudiado pues desde la ciencia económica, desde la psicología y desde la sociología, pero muy poco desde la ciencia antropológica y sobre todo en nuestro país. Y bueno, centrado en los usuarios, en las personas que tienen estas criptomonedas, sobre todo para entender qué dicen estas personas de sí mismos, cómo es que se identifican, con qué se identifican, cómo se comparan con el resto y bueno, con el uso que se les da, es decir, por qué utilizan estas criptomonedas, que fue principalmente lo que llamó mi atención de este tema de investigación. Y bueno, lo que yo quería entender o lo que quiero lograr entender es si existe una correspondencia entre el género, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, la orientación política de los usuarios, si es que esto mediaba y determinaba de alguna manera sus percepciones y su uso de las criptomonedas. Y bueno, para entender un poco de lo que estoy hablando, voy a hablar sobre unos números, un poco el contexto mexicano. 3.1 millones de personas actualmente poseen criptomonedas en el país. Estos datos lo que indican es que un 2.5% de la población total de México posee criptomonedas, que digamos es una minoría comparado con el resto de la población mexicana, que es un porcentaje pues bastante alto, somos casi 122 millones de personas, pero sin embargo representa pues una porción que ampliamente está en crecimiento, es lo que he podido visualizar. Y bueno, hoy en día hay más de 100 establecimientos en el país que aceptan criptomonedas y pues este número definitivamente está creciendo. Puedo mencionar que la comunidad de criptomonedas en Ciudad de México representa un paisaje en evolución, un paisaje diverso, con mucha actividad en línea en diferentes redes sociales y pues en tableros de mensajería. Como parte del acercamiento teórico, voy a mencionar brevemente mi concepto principal y bueno, también contarles un poco que estoy por finalizar mi trabajo de campo, el cual inicié en septiembre y va a tener finalización
a finales de este mes. Y bueno, como todos los antropólogos sabemos, pues muchas veces cuando nos vamos a campo nos vamos con un marco teórico debidamente realizado, pero resulta ser que los datos y la realidad pues a veces cambian estos marcos teóricos, por lo que evidentemente este marco teórico pues está en construcción y está en reflexiones, pero como parte de uno de los conceptos clave que me han ayudado a interpretar y entender con mayor profundidad este fenómeno es el concepto de semiósfera planteado por Yuri Lotman. Es decir, pues me refiero a una perspectiva desde la antropología semiótica, en donde comprendo a los actores sociales a través del lenguaje. Por tanto, entiendo el concepto de semiósfera como un espacio donde todos los signos semióticos existen y cobran sentido, basado en reglas y convenciones que permiten a los seres humanos comunicarse y producir e interpretar significados. Dentro de la semiósfera de las criptomonedas, pues bueno, yo lo visualizo como, o desde los campos semánticos de lo económico, aspectos políticos, obviamente desde el campo semántico pues ideológico, identitario, y muy importante también desde lo digital y desde lo tecnológico, en donde la criptografía pues toma un papel fundamental, sobre todo entendiendo que esta es la tecnología base de esta semiósfera, de esta semiósfera de las criptomonedas. Y bueno, les voy a comentar también rápidamente cómo he estado realizando mi trabajo de campo, es decir, cuál ha sido este acercamiento metodológico, en el que pues me inserto, o más bien utilicé la etnografía multisituada, es decir, pues tanto digital como física, recorridos y observaciones simples en cajeros Bitcoin en Ciudad de México, que justamente hemos visto un alza impresionante de instalaciones de cajeros Bitcoin en diferentes puntos de la ciudad. Es interesante mencionar que estos cajeros Bitcoin se encuentran muchas veces en establecimientos de tiendas de cómics, otros en bares, y uno que llama particularmente mi atención, que se instaló en el Senado de la República, el cual queda pendiente mi visita, mi observación simple en este cajero Bitcoin, ya que pues no es tan fácil, no es tan accesible acceder al Senado de la República, se requiere una autorización previa para poder entrar, pero bueno, eso queda pendiente dentro de mi trabajo de campo. Y bueno, en un segundo lugar, he realizado el seguimiento de la actividad en línea de 4 grupos. Todo este contenido lo estoy analizando con la técnica del análisis de discurso y en análisis de contenido, sobre todo en vivos a través de Twitter, Meet and Greets en sus diferentes redes y algunos talleres que también forman parte y también se hacen a través de Zoom. En un tercer lugar, he estado trabajando con 9 colaboradores, en específico con entrevistas semiestructuradas, 2 mujeres y 7 hombres, principalmente para entender un poco más sobre sus mundos de vida, sobre sus razones de adopción y obviamente sobre sus orígenes. Y en un cuarto lugar, estoy trabajando con una encuesta, no con una encuesta en un sentido que nos brinde una muestra representante, sino una encuesta con una intención exploratoria para poder caracterizar a los usuarios sociodemográficamente, razones de sexo, razones de ideologías políticas, género, edades, rangos salariales, etc. Estas encuestas las he estado difundiendo en los diferentes grupos en donde me inserto, en donde he estado realizando estas observaciones. Y bueno, los datos concluyentes de esta encuesta todavía no los he analizado, todavía no finalizo hasta finales de este mes, pero también va a ser muy interesante observar estos resultados. Les hablo un poco sobre las comunidades en donde estoy basando mis observaciones y todo lo que les comenté. En primer lugar, es el grupo de Criptomonedas México. Es un grupo de Facebook que cuenta actualmente con 64,429 miembros. Es importante señalar que a principios de septiembre este grupo contaba con tan solo 29,782 miembros, es decir, el incremento pues ha sido más de la mitad, más del doble, y pues representa un incremento del 116% en tan solo 3 meses, que es un incremento bastante grande para tan poco tiempo.
El segundo grupo en donde también estoy trabajando es un grupo de Telegram, es un grupo privado que se denomina HERDAO Latam. Este grupo cuenta con 608 miembros y miembros mujeres y personas no binarias exclusivamente. Y bueno, otro grupo de Telegram que se denomina Espacio Cripto, que cuenta con 1587 miembros, es un grupo mixto. Y bueno, el cuarto, que es un grupo privado de WhatsApp, que tiene por título Ibero, Chilangos y Trading. En este grupo solo hay 4 miembros, pero pues evidentemente se puede ver desde su título pues estos sentidos de identidad, ¿no? Con mencionar a qué universidad pertenecen. La Universidad de Ibero es la Universidad Iberoamericana, es una de las universidades más grandes del país. Y bueno, Chilangos, que pues es el concepto que se refiere a las personas nacidas en México, o al menos así socialmente se le conoce. Y bueno, estas son algunas fotografías afuera del bar Bitcoin que ya les comenté, que también realicé ahí mis observaciones. Es interesante que yo les comparta que este bar está ubicado en la colonia Roma, que es una de las colonias más populares actualmente en la Ciudad de México. Es un bar en donde existe un cajero Bitcoin adentro, en donde puedes realizar el pago de los alimentos y de las bebidas en criptomonedas, aunque muchas veces la mayoría no lo hace a través de criptomonedas, sino que sí se manejan en pesos mexicanos. Pero bueno, es importante este lugar, ya que sí es un lugar de foco dentro de la comunidad. Estas comunidades, por ejemplo, el grupo de HERDAO Latinoamérica, junto con el grupo de Espacio Cripto, tienen muchísimas colaboraciones, es decir, no son grupos aislados, ¿no? Que no tienen interacciones, sino que claramente muchísimas mujeres que forman parte de HERDAO Latinoamérica también encuentran espacio en Espacio Cripto, que justamente es un espacio dentro de la Ciudad de México y en el país. Entonces, bueno, en la imagen de hasta arriba pueden visualizar el cajero Bitcoin que les comenté. Está dentro del Senado de la República. Lo instalaron no hace mucho y se supone que tiene la intención de brindar aprendizaje de todo el sistema blockchain pues a la ciudadanía mexicana. Lo que me impresiona pues es que no es tan fácil entrar al Senado de la República, ¿no? Y se tiene que entrar con una autorización previa. Como parte de este perfil de usuario, hablando sobre todo de estas personas que yo logré vislumbrar que tienen criptomonedas de estos grupos, bueno, por lo general pues son residentes de la Ciudad de México, su rango de edad es desde los 21 a los 30 años, principalmente es de sexo masculino, un nivel educativo universitario y son trabajadores remunerados generalmente del área económica administrativa, de una clase social media. Sorprendentemente, estos usuarios no se identifican como tal con una corriente política, que es lo que muchas personas por lo general piensan. Yo le encuentro una hipótesis que después luego se las comparto, pero bueno, ellos, o al menos el grupo con el que yo trabajé, no se identifica con una corriente política en específico. Sin embargo, sí tienen una capacidad de ahorro y de inversión relevante. Comparten eso sí es un factor similar, comparten una desconfianza por el gobierno y un entusiasmo por la descentralización de las instituciones financieras. Dentro de las emociones que experimentan, pues obviamente cuando yo realicé mis entrevistas estaba pasando todo lo que ha estado pasando en los últimos meses en el mundo del cripto, varias casas de exchange que se han dado a la bancarrota, entonces pues obviamente muchos de los usuarios mostraban emociones o expresaban más bien emociones de frustración, preocupación, estrés, miedo, enojo, euforia, sobre todo tomando en cuenta los usuarios que invertían con estas criptomonedas a un corto plazo, a diferencia de los usuarios que invertían a un largo plazo, que bueno, se mostraban un poco más en calma, ¿no? Porque entendían que tanto se perdía como se ganaba. También mostraron muchos rasgos de alegría y de amistad, sobre todo los que se autoadherían a estas comunidades de criptomonedas. Y bueno, en 3 niveles yo los ubico como avanzados, intermedios o principiantes, sobre todo pues
evidentemente entendiendo que hay diferentes jerarquías dependiendo del nivel de conocimiento que se tiene, por lo que pues los avanzados digamos que son expertos en el área y muchas veces son los fundadores de estas comunidades y bueno, estas personas también tienen toda una red, pueden ser youtubers o tener varios podcasts y son los que están liderando estas comunidades y estas actividades. Y bueno, los principiantes que van entrando, pues muchas veces a manera de curiosidad, obviamente pues son personas, estudiantes que no dominan del todo estos temas, pero que algo les llama la atención sobre el mundo de las criptomonedas. Y bueno, en efecto, la base que uno a este grupo es su interés por la tecnología criptográfica, pero esto no quiere decir que todos y cada uno de los miembros del grupo compartan objetivos, metas, intereses, conocimientos, actitudes o ideologías. Sí es posible definirlo como un grupo diverso en donde se tienen posicionamientos valorativos muchísimo más complejos. Y bueno, algunos otros aspectos relevantes, pues es como ya mencionaba, la importancia del género, sobre todo en este grupo de HERDAO Latinoamérica. Y bueno, estas creencias y prácticas de grupo, pues evidentemente toman diferentes formas dependiendo de las misiones que se tienen en los grupos. Por ejemplo, en el grupo de Facebook, este tiene como misión compartir conocimiento y tips para la adquisición, intercambio, venta y minería de criptomonedas. Comparado con la misión del grupo en Telegram de HERDAO Latinoamérica, pues que tiene como misión ser una comunidad de mujeres educando a otras mujeres y personas no binarias sobre aspectos de la web 3.0. Otros de los aspectos bastante interesantes y sobre todo que cobran sentido es su importancia de la enseñanza y el aprendizaje. Es algo que he podido visualizar bastante en todos los grupos y es que justamente se comparte muchísimas actividades que tienen destinados propósitos de enseñanza, por lo que se observa una comunidad, ¿no?, fuertemente empática, en donde no solamente se crean talleres como este que puse de ejemplo de criptografía, sino que al mismo tiempo se comparten oportunidades laborales y muchas veces las personas que ya tienen trabajo y que están bien posicionados en la web 3, en la industria de la web 3.0, recomiendan a otras personas que están empezando pues obviamente a capacitarse en estos temas para poder obtener estos trabajos que recientemente están en constante boga. Y bueno, otro aspecto relevante, sobre todo que logré visualizar en la comunidad de Espacio Cripto, es justamente esta figura del fundador como sentido de identidad. La figura del fundador de la criptomoneda Ethereum, que es la criptomoneda que más utiliza esta comunidad, pues obviamente con un sentido de distinción, diferencia y pertenencia, y comparada con, por ejemplo, la criptomoneda Bitcoin, que pues no se tiene idea de quiénes sean sus fundadores, se tiene cierta figura que se le conoce como Satoshi Nakamoto, pero que comparada con esta figura de una persona que sí está viva, digamos, pues obviamente que cobra mayor relevancia, sobre todo cuando esta persona que se llama Vitalik Buterin viene a México y bueno, obviamente se hace un revuelo dentro de la comunidad, ya que muchísimos eventos, muchísimos hackatones giran en torno a este personaje y sobre todo un sentido de admiración por parte de la comunidad hacia esta persona, ¿no? Y bueno, por último puedo mencionar que el concepto de ideología que exploré no es en ningún sentido determinista, pues mis colaboradores no necesariamente expresan o manifiestan en su totalidad las creencias de los grupos con los cuales se identifican. La contradicción de discursos muchas veces juega un papel importantísimo y bueno, de eso voy a profundizar más adelante en mi investigación. Y bueno, los pasos a seguir rápidamente, pues sigue siendo la segmentación y clasificación del corpus. Obviamente forman parte del corpus estos memes que se difunden como intercambios también lingüísticos en estos grupos. Y bueno, estos análisis del discurso y análisis de contenido e interpretando pues estos datos a la luz de la teoría. Y bueno, esto es en lo que estoy trabajando y en lo que espero tener
los resultados para poder presentárselos posteriormente. Y pues muchas gracias por escucharme y bueno, los veo en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenísimo, Triana, muchas gracias. Y bueno, súper interesante porque voy a presentar yo sobre cripto en Argentina, así que nos va a servir mucho para conversar y ver qué tienen en común los dos casos de estudio. A ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Qué vemos? A ver, vamos. Perfecto. ¿Se me escucha bien para los que están online? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Qué tal? Mi nombre es Tomás Guarna, soy estudiante doctoral en Stanford y voy a presentar sobre confianza y posesión en la compra de criptomonedas en Argentina. No sé quién tiene acá, ¿alguien tiene acá criptomonedas? ¿Alguna cantidad de cripto? Nadie. Buenísimo, puedo explicar qué es. Las criptomonedas son dinero electrónico, es decir, dinero que funciona a través de medios digitales. Una gran diferencia entre el dinero tradicional y las criptomonedas es que los usuarios pueden crear nuevas criptomonedas, es decir, minar nuevos bloques a través de criptografía. Las criptomonedas sirven para comprar y vender servicios online y también funcionan como inversiones. Uno puede comprar barato, vender caro, funcionan como acciones básicamente. Y lo interesante de las criptomonedas es que las transacciones son públicas y dependen de una base de datos descentralizada llamada la blockchain. ¿Qué es la blockchain? La blockchain es un concepto que crea un individuo o grupo de personas que nadie sabe quiénes son, que se llama Satoshi Nakamoto, en 2008, que publica este paper en un grupo de mails de criptografía. Satoshi Nakamoto dice que las compras online funcionan así. Básicamente, yo quiero comprar algún negocio, para mover el dinero y comunicarle al negocio de que yo tengo la plata, necesitamos un tercero confiable. Estos terceros confiables son PayPal, Mercado Pago, Mercado Libre, distintos intermediarios que se encargan de negociar esta relación de confianza. Satoshi Nakamoto dice que el problema es que esto es muy caro. Es decir, Mercado Libre o PayPal o lo que sea sacan un porcentaje muy grande de las compras porque necesitan tener un equipo que esté chequeando que las transacciones sean válidas y también un montón de infraestructura para eso, y también es una pérdida de privacidad importante. Mercado Pago, por ejemplo, me requiere que yo le dé un montón de información de quién soy yo y que yo tengo la plata y mi identidad, y también lo pide la empresa que me vaya a vender un servicio. Satoshi Nakamoto entonces quiere un sistema sin confianza. Lo que se llama la blockchain o cadena de bloques. Y eso es así porque las transacciones se registran en una base de datos pública y para hacer esta compra de transacción se registra un bloque nuevo. En este sistema los usuarios tienen una clave pública y una clave privada, es decir, necesitan saber la clave pública del otro usuario y firman criptográficamente la transacción con su clave privada. Mis preguntas de investigación en relación a eso son, bueno, Satoshi Nakamoto dice que cripto es una tecnología sin confianza. Ahora, ¿son verdaderamente las criptomonedas sistemas socioeconómicos sin confianza? Y si no, ¿en quién o en qué confían los usuarios cuando usan criptomonedas? Acá hay tres grandes ideas que tiene literatura hasta ahora. Una es desde las políticas públicas y estudios de la ley, que las criptomonedas eliminan la confianza interpersonal o la centralización. Segundo, desde tecnología y sociedad, la idea de que la no confianza es una construcción discursiva de parte de los creadores de Bitcoin y de las criptomonedas. Y en tercer lugar, una suerte de, como la idea más como mediador entre estas dos ideas, es que las cripto no eliminan la confianza, sino que la confianza pasa a ser mediada por la tecnología de la blockchain. Ahora, estas ideas están buenas si son estudios que hacen estudios de la tecnología y las capacidades de la tecnología, pero no sabemos cómo funciona en la práctica, es decir, cómo confían o en qué sienten las personas cuando usan criptomonedas, y por eso decidí hacer una etnografía sobre la comunidad de cripto en Argentina. Mis métodos fueron etnográficos, entrevistas semiestructuradas, observación participante de comunidades virtuales y eventos presenciales, y también el método de walkthrough, que es análisis de aplicaciones para entender su uso ideal. Y me enfoqué en dos grandes preguntas que se hacen los usuarios cuando usan criptomonedas. Primero, ¿dónde guardan las criptomonedas y dónde compran sus criptomonedas? Lo primero es interesante porque las cripto no están en ningún lado, no es como mi billetera, que yo tengo mis billetes que están en mi billetera, sino que está en la blockchain. La blockchain dice, Tomás tiene esta cantidad de cripto, Tomás le pasó esta cantidad de cripto a esta otra persona, pero no están en un lugar, sino que están en esta base de datos descentralizada.
Es decir, cómo están asociadas las cripto a uno importa. Lo que encontré es que para realizar transacciones y almacenar claves privadas y públicas de modo seguro, los usuarios de criptomonedas usan billeteras o wallets. Y como no existe un registro centralizado de usuarios, cualquier persona que tiene una billetera de cripto se convierte en un usuario de cripto. Y hay dos tipos de wallets, con custodia y sin custodia. Los tipos de wallets con custodia son, sin custodia, perdón, son aplicaciones de software o dispositivos de hardware que almacenan localmente sus claves públicas y privadas de un usuario, y las sin custodia las mantienen bajo la custodia de otra parte. ¿Qué significa esto? Estudié dos casos de wallets haciendo un método de walkthrough para entender qué mensajes y qué visiones comparten. Y primero probé Moon, que es una wallet sin custodia, y encontré lo siguiente, que apenas me bajo la aplicación, puedo crear una billetera. Es decir, no tengo que darle ningún tipo de información mía. Ya por crear la billetera, estoy ya siendo parte del ecosistema de cripto. En segundo lugar, la interfaz es muy minimalista. No me da ninguna información sobre cómo se compra cripto. Es decir, se supone que el usuario tiene conocimiento preexistente sobre qué es cripto. Es decir, cómo comprar criptomonedas. No hay ninguna información sobre qué situación social uno podría hacer eso. Y por otro lado, el modelo de negocios es poco claro. No queda muy claro cómo Moon gana plata. Es decir, la empresa de Moon cómo se sostiene. Y el foco está en la autonomía y la seguridad de los usuarios. No hace falta confiar en Moon, la empresa, porque el código de Moon es abierto, es una aplicación open source. Así que si uno confía en el código, no hace falta que confíe en Moon, la empresa. Por otro lado, probé Velo, que es una wallet con custodia. Velo, a diferencia de Moon, comienza con un proceso de validación de identidad, lo que se llama KYC, por Know Your Customer. Donde me dice que me va a pedir un montón de datos y esos datos se los va a dar al gobierno. Eso es que yo le muestre mi documento de identidad, que yo le muestre mis datos biométricos mostrándole una video selfie mía, y esos datos van a ser compartidos al gobierno porque Velo es una empresa que está radicada en Argentina y tiene que acatar las leyes de Argentina como cualquier institución financiera. La interfaz de Velo es amigable y es comunicativa, tiene la intención de hacer las cripto como amigables, como uno empieza a estar cripto y no entiende bien qué es, percibe mucho riesgo, Velo intenta saltearse eso. Y está pensado en torno a los casos de uso de cripto en Argentina, que son comprar criptomonedas para ahorrar en dólares, por ejemplo, stablecoins. Ahí podemos ver que están los distintos tipos de cripto que me recomienda. También le puedo pasar cripto a una empresa, a un amigo, perdón, se puedo transferir cripto. Y también puedo comprar cripto por Velo. Y esto es diferente a Moon, porque en Moon yo no podía comprarle mis cripto a nadie. En cambio, en Velo puedo comprarle cripto a una empresa. Y esto es el modelo de negocios de Velo. Velo es confiable, mantiene la custodia de mi clave privada y tiene la ganancia de las comisiones cuando yo compro cripto y yo le compro cripto a Velo mis criptomonedas, porque Velo parece ser confiable. Ahora, ¿qué determina qué wallet uno utiliza? Y esto está en base a tres ideas. En primer lugar, una idea de confianza y desconfianza en el gobierno. Es decir, acá un informante me dijo que el intercambio P2P es una solución si no crees que la FIP, que es la Agencia de Impuestos de Argentina, te mate. En segundo lugar, la idea de anonimidad. Un usuario me dijo, bueno, prefiero tener todo en MetaMask, que es una wallet sin custodia, porque no está en ninguna parte, está en la blockchain, además no está mi nombre, no tengo que compartir mi identidad, eso es imbatible. Y en tercer lugar, la idea de valores. Usar una billetera sin custodia para este usuario es básicamente quedarte en un banco, se va a usar todas las funciones de la blockchain, pero si es en un banco no tiene ningún sentido. Y acá mapeé la constelación de actores que implica usar una wallet con custodia y una wallet sin custodia en los que hay que confiar. En el caso de Moon, una wallet sin custodia, uno confía en la blockchain, en la rigurosidad técnica de la wallet y también en uno mismo en parte, en el conocimiento y la comprensión de los riesgos de que uno tenga poder sobre su wallet privada, su clave privada. Y en segundo lugar, en el caso de estudio de Velo, que es con custodia, uno confía en Velo, la empresa que mantiene sus blockchains, sus cripto, en la blockchain, pero también en el gobierno, porque le pasa todos sus datos y sus datos de cuánta plata tiene y qué va a hacer con la plata, y también la rigurosidad técnica de la wallet, como sucede también en Moon. Ahora, la otra pregunta que me hice es cómo compran las criptomonedas, porque no las puedo comprar a través de Velo, pero ¿qué pasa si uno usa una wallet sin custodia? Debería comprarlas por otros métodos que Moon no nos dijo. Ahora, no sé si alguno de ustedes fue a Argentina, intentó comprar pesos en Argentina. En Argentina no se pueden comprar monedas extranjeras.
Entonces, lo que uno tiene que hacer es ir a cuevas. Las cuevas son casas de cambio clandestinas que todo el mundo usa en Argentina, que son para comprar moneda extranjera. Entonces, estos espacios son tolerados por el Estado, por el gobierno, coopera con el gobierno, pero obviamente no se pasan información sobre quién los consume. Y también empezaron recientemente a comprar y vender criptomonedas, especialmente stablecoins, que son monedas, que son criptomonedas que funcionan como, que están ancladas al valor del dólar. Entonces son una manera fácil de comprar dólares. Uno pensaría que en las cuevas se elimina la idea de confianza, ¿no? Porque no está la empresa, no está el Estado. Sin embargo, descubrí que no, que efectivamente, aún si están por fuera de la supervisión legal del gobierno, la confianza se media por la reputación. Y acá un usuario me comentó de un episodio que tuvo cuando fue a comprar, una persona que conocía fue a comprar criptomonedas. Y dice, este chabón fue y puso un pozo de $100.000. Le da el celular de la cueva, que era una cueva supuestamente conocida, la cueva sale de esa pestaña, va a la private key, le saca una foto, después vuelve a la normal y le manda la plata. El tipo se va a la cueva y no se puso a mandar esa vaina, se me dio la cueva, dijo, llego a mi casa y hago todo bien, o sea, es un montón de guita. Bueno, el tipo va y cuando llega a la casa se le habían volado todos los fondos. Lo que pasa es una estafa de la cueva. Ahora, mi informante me dijo que lo que había pasado acá es que la consecuencia había sido que la reputación de la cueva había sido dañada. Es decir, que ahora le había dicho a los amigos de no usar más la cueva. Y eso podría decir uno que es el método en que se media la confianza. Sin embargo, lo importante es que la confianza acá está mediada por círculos sociales, es decir, por cómo se comparte información en base a pertenecer a ciertos grupos, y eso no es trivial porque hay que conocer gente y tener capital social. Otro ejemplo de cómo conseguir cripto de estos modos como por fuera del mercado tradicional son los marketplaces, que son plataformas cuyo rol es conectar a los usuarios, un usuario que quiere comprar cripto y un usuario que quiere vender cripto. Un ejemplo de esto es Binance P2P, que es una plataforma que hace esto. Lo que hace Binance P2P es dos cosas. Cuando yo quiero comprar una cripto a otro usuario, me ponen un chat con esos usuarios y charlamos, bueno, me lo vas a mandar a esta cuenta de banco mi plata y a esta wallet, y acordamos cómo hacer eso. Pero Binance P2P también me da información sobre si los usuarios hicieron otras transacciones y si tienen reputación. Y esa reputación está cuantificada, es decir, si ven acá, me dice, por ejemplo, cuántas órdenes tuvo, el porcentaje, no se ve muy bien, pero el porcentaje promedio de transacciones exitosas. Es decir, esta Binance está mediando la confianza interpersonal que está muy existente acá. Y por último, otro medio de comprar criptomonedas a través de plataformas reapropiadas. Como dijo Triana, hay un montón de grupos que se usan en las comunidades de cripto, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de Facebook, por ejemplo, Bitcoin Argentina. Y lo interesante es que estas plataformas se reapropian para comprar y vender cripto. Por ejemplo, en Facebook hay este grupo que se llama Facebook Argentina, donde un usuario me contaba cómo usaba él ese grupo para comprar cripto a otras personas. Me decía que puedo usar el icono de la lupita, es decir, la funcionalidad de la búsqueda, para ver si esa persona es recomendada, para ver sus transacciones anteriores, porque cuando alguien hace una transacción, hace un post diciendo transacción exitosa de este o aquel tipo, obviamente transacciones falsas, pero si el tipo tiene 200 transacciones realizadas con diferentes personas, entonces es muy difícil fingir eso. Y el tipo que empieza a comprar era un caso así. Entonces vemos como Facebook acá funciona como otro mediador de confianza, que es a través de las capacidades de Facebook como plataforma, es decir, el registro de personas y también de colectar información que puede ser archivada, que hace Facebook de las interacciones en un grupo. Bueno, algunas conclusiones que vemos acá. En primer lugar, a diferencia de la idea de cripto como un sistema sociotécnico sin confianza, la confianza está profundamente presente al comprar criptomonedas. Confiamos en gobiernos, en empresas, establecimientos clandestinos, contactos personales, redes sociales como Facebook. En segundo lugar, la tenencia está inseparable de la confianza, es decir, cómo tenemos nuestras cripto, cómo guardamos nuestras cripto, no se puede separar de en quién confiamos y en qué instituciones confiamos. Y esto creo que no solamente aplica al cripto, sino que también nos puede servir para pensar qué es la tenencia de datos personales, por ejemplo, qué es la tenencia de un NFT, o qué es la tenencia de algo en un videojuego. Es decir, podemos pensar la tenencia más como una relación entre instituciones y personas. Y la confianza interpersonal permanece muy latente, que se comunica a través de redes de sociabilidad y plataformas digitales que ratifican la confianza. Y por último, cómo se gestiona la confianza dentro de esta constelación de actores depende de las actitudes de los usuarios
hacia estos actores, su arraigo en redes de sociabilidad y conocimiento, y su deseo de escapar la vigilancia del gobierno, que implica tomar riesgo de confiar en otros actores. Bueno, muchas gracias, y si tienen comentarios, preguntas, les pueden mandar un mail o hacer mi Twitter. Ahora Ámbar va a hacer la última presentación. Ámbar Reyes es una investigadora cualitativa. Recientemente terminó su programa de posgrado en el Departamento de Estudios de Medios Comparados de MIT, donde fue investigadora en Open Documentary Lab y obtuvo una fellowship en Derechos Humanos y Tecnología del Centro de Estudios Internacionales de MIT por su investigación en repartidores de comida. Su investigación gira en torno a preguntas sobre trabajo, migración, medios y plataformas. Ámbar, si quieres compartir. Muchas gracias, Tomás. Sí. Voy a compartir. Y listo, ya lo ven, ¿verdad, Tomás? Ok. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Gracias a los organizadores, a los miembros de la mesa y a la audiencia. Estoy muy emocionada de poder compartir con todos ustedes mi investigación. Durante los últimos 2 años he estado realizando investigación etnográfica con repartidores de comida en Nueva York, predominantemente de comunidades indígenas de México y Guatemala. Durante mi investigación, descubrí que uno de sus problemas más fuertes es que experimentan violencia urbana, esto es por accidentes automovilísticos y robos de bicicletas eléctricas. En respuesta, han encontrado formas de organizarse colectivamente, estableciendo una red solidaria que opera por toda la ciudad de Nueva York. En esta red, los repartidores perciben los eventos que suceden en las calles, comparten conocimiento en tiempo real y son los primeros en responder cuando uno de sus compañeros requiere ayuda. En su propia narrativa, la razón por la que se organizaron y formaron estas redes fue para contender con la falta de acción de las autoridades cuando ellos necesitaban ayuda. Combiné investigación etnográfica con análisis de contenido de transmisiones en vivos de páginas de Facebook y mensajes de textos en grupos de WhatsApp de repartidores. Encontré que las plataformas digitales son una infraestructura importante en la formación de estas redes solidarias que permite a los repartidores no solo resolver problemas prácticos del día a día, sino también definir y comunicar su propia narrativa. Hoy compartiré con ustedes algunos puntos destacados de lo que he aprendido con respecto a cómo y por qué los repartidores se comunican y actúan colectivamente y las infraestructuras de comunicación que utilizan para construir y sostener sus redes de solidaridad y las diferentes funciones que cumplen las plataformas en la mediación de las redes de los repartidores. Así que comencemos. La ciudad de Nueva York estima que hay 65,000 trabajadores de entrega de comida en la ciudad. Algo que es fascinante es que la red que las plataformas quieren crear para distribuir a los trabajadores en las calles es la misma infraestructura que los repartidores están utilizando para defenderse. Este es un mapa en el que un grupo de trabajadores se está rastreando entre sí en una aplicación que se llama Zenly, y solo lo estoy colocando aquí para que puedan ver que en un momento dado... Ámbar, te interrumpo un segundo. No estamos viendo cómo pasar los slides, estamos en la portada. Ay. ¿Cómo crees? A ver. Voy a compartir todo y me dices. ¿Lo estás...? Sí, ahí vemos. Ahí está bien. Pero si ahí está bien, ¿lo ves? ¿Quieres pasar de slide? A ver si podemos. Ahí Sí, ¿ves el mapa? sí, bárbaro. Ok. Este es un ejemplo del mapa en el que el grupo de repartidores se está rastreando entre sí en una aplicación que se llama Zenly, y solo lo estoy colocando aquí para que puedan ver que en un momento dado 8 trabajadores están cubriendo todo el mapa de la ciudad. Y ahora imagínense lo que puede hacer esta red si involucra a 65,000 personas. La red se ha convertido en la primera en responder a los asaltos y accidentes, involucra acciones solidarias y está mediada por canales de comunicación públicos y privados. Los repartidores utilizan 2 plataformas para compartir información. Una que opera externamente, que es Facebook, y otra que opera internamente, WhatsApp. Los grupos de WhatsApp brindan un recurso en tiempo real y casi instantáneo para que los repartidores soliciten ayuda. Facebook, por otra parte, brinda un apoyo más lento, pero menos efímero a la red de repartidores.
Mi argumento principal es que los repartidores usan múltiples plataformas para cumplir funciones distintas, pero complementarias en la construcción y el mantenimiento de las redes de solidaridad. Y ahora quiero pasar a la segunda parte de mi plática, y es que durante mi investigación detecté 3 funciones que cumplen las plataformas digitales en la mediación de estas redes. A continuación les mostraré las formas en las que los repartidores usan los canales de comunicación, tanto públicos como privados, para cumplir estas 3 funciones. La primera función, y la más obvia, es que se utilizan para la transmisión de mensajes. Una de las razones más atractivas por las que los repartidores se unen a los grupos de WhatsApp es porque saben que hay alguien que los leerá en cualquier momento. En el canal privado se transmite información en tiempo real para pedir ayuda y movilizar. Por ejemplo, cuando se roban una bicicleta, sucede un accidente o alertan de algo que está pasando en las calles. En el canal público documentan y tienen un registro real para legitimar la información que transmiten. Las frases que especifican la hora y la ubicación de las transmisiones en vivo casi siempre están presentes durante las transmisiones públicas. Estamos aquí transmitiendo en vivo a estas horas de la noche. Estamos en la 56ª, hubo un accidente más. Estamos justo aquí, donde encontraron la bicicleta que fue robada. Aquí estamos con el ladrón. Gracias a Dios pudimos detenerlo. La idea de estar aquí impregna estos videos. Cuando le pregunté a Marco, un repartidor y miembro fundador de la red, por qué era tan importante para ellos enfatizar dónde estaban, me respondió, somos los que vemos la realidad y somos los que estamos en la calle. Esto a mí me sugiere que el canal público permite a los repartidores legitimar la información que transmiten. La segunda función es que los canales representan puentes entre espacios físicos y digitales. Alguna de las formas en la que los grupos de WhatsApp sirven como mediadores para transacciones físicas es cuando los repartidores quieren vender o comprar una bicicleta, cuando quieren instalar un GPS o cuando buscan trabajo. Los canales públicos, por otra parte, crean puentes entre comunidades manteniendo lazos con sus países de origen y familias. Los repartidores comparten tanto lo que sucede en Nueva York como lo que sucede en México. Por ejemplo, cuando un repartidor muere, documentan las vigilias y los funerales tanto en Nueva York como también la repatriación del cuerpo y su llegada a su destino final en las zonas rurales de México o Guatemala. Adicionalmente, las esposas y las madres ven las transmisiones en vivo con la esperanza de ver a su familiar en el video. Mensajes como, mi hijo pasa por ahí, por favor ayúdenlo, o mi esposo va en camino, por favor espérenlo, son recurrentes en estas transmisiones. Por lo tanto, el grupo de Facebook permite que las familias que están lejos se mantengan informadas de lo que les está sucediendo a sus familiares en Nueva York. Finalmente, la función que me pareció más interesante y sorpresiva es que constituyen medios para la toma de decisiones colectivas y la construcción de identidad. Mi investigación revela que dentro de estos espacios hay un sentido de responsabilidad colectiva. Los repartidores recurren a los grupos para pedir ayuda y tomar una decisión cuando se enfrentan a un dilema. La siguiente conversación en el grupo de repartidores de WhatsApp ejemplifica esta situación. Adrián, un repartidor que se encuentra en un dilema, comienza a informar de la situación y demostrar su disposición para ayudar. Dice, está tirado en Grand Street y la calle 83. No encuentra su llave del candado para amarrar la bici. Ya llamaron, otras personas, a la policía. Lo más seguro es que la ambulancia se lo lleve, pero su bike se va a quedar. Y otro miembro le responde, mejor llévate la bicicleta. Adrián dice, no sé si me digan algo, refiriéndose a las personas que se encuentran ahí. Van a creer que me la voy a robar. Y otro miembro opina, no sé si me dan, okay. Y otro miembro opina, para mayor seguridad, llévatela, porque si se queda ahí, se pierde. Aquí es cuando Adrián empieza a buscar ayuda para tomar una decisión. ¿Debería de llevarse la bicicleta a su casa o dejarla? ¿Debería de esperar a que llegue la policía o simplemente amarrar la bicicleta e irse? ¿Qué hago? ¿La aseguro y me voy? ¿O espero a que venga la policía? Me da pena el güey. Aquí hay una rata que me dijo, está buena la bike.
Solo le quité la llave de la batería y ya. Otro miembro opina, mejor llévatela, porque si la dejas amarrada van a cortar el candado esos ratas. Adrián al final rinde cuentas de sus acciones, se deslinda de responsabilidades y evidencia con una foto. Ahí quedó su bike y la llave se la pusieron en su bolsillo. Ya me voy, solo me quedé hasta que quedó asegurada su bici. Si se pierde, ya es su responsabilidad, por manejar borracho. Mi argumento aquí es que al preguntar qué hacer en estos espacios, los repartidores están asignando o legitimando al grupo como un agente moral, capaz de elegir la mejor opción. Por último, los canales públicos ayudan a forjar la propia narrativa de los repartidores. Este grupo de repartidores se esfuerza por cambiar la forma en que su comunidad se percibe a sí misma en relación con narrativas más amplias sobre raza, trabajo, clase en Estados Unidos. Producen una identidad para su grupo, destacando acciones para proteger y apoyar a la comunidad. Y forjando una narrativa diferente a la que los principales medios de comunicación dicen sobre ellos. Un ejemplo del último punto se cristaliza en una cita de un video transmitido en vivo. Y dice, creo que nosotros, vengamos de donde vengamos, somos personas que no le hemos robado a nadie. Queremos trabajar con dignidad y honestidad. Estamos en la calle y tenemos que apoyarnos, porque no sabes cuándo te tocará a ti. Los seguidores celebran esta narrativa y refuerzan la ética del trabajo duro. Y dicen, por ejemplo, buen trabajo, compañeros. No es fácil trabajar todo el día y luego ofrecerse como voluntario para apoyar a sus compas. El público de los grupos de Facebook también está atento y preocupado por cómo se representa a los repartidores y se esfuerza por distanciarse o diferenciarse de las narrativas de que son una amenaza, que quieren romper las reglas y que no son educados. Sobre todo, por ejemplo, cuando se está documentando accidentes en la que el repartidor iba borracho y no estaba haciendo su trabajo. En general, la ética laboral y el servicio comunitario son temas que se promueven constantemente en las transmisiones en vivo de los repartidores y que forjan su identidad colectiva. En conjunto, mi análisis revela diferentes formas en que se utilizan los canales de comunicación para crear y mantener las redes de solidaridad transnacional. Y adicionalmente, en mi investigación observé cómo la información muchas veces pasa de lo público a lo privado y viceversa. Un ejemplo en el que se evidencia este flujo de información entre lo privado y lo público es cuando en una transmisión en vivo, Marco se acercó a la cámara y dijo, antes de finalizar la transmisión en vivo, nos gustaría compartir la información que obtuvimos en el grupo de WhatsApp. Como pueden ver, mostrando la conversación de WhatsApp a la cámara, recibimos el video de la bici del repartidor que fue atropellado. No sabemos en qué calle fue, pero vamos a estar investigando con nuestros compañeros. Es información que llegó hace un momento. No sabemos realmente qué pasó. Quien tenga más información, háganoslo saber para que podamos ayudar. Y si se fijan en la imagen, no solamente hay otro celular que está grabando también la información. Entonces son varios grupos los que están documentando esto y se está transmitiendo por diferentes lugares. En resumen, descubrí que los repartidores han formado una red distribuida de conocimiento y apoyo y que esta red ha sido importante para ellos para forjar una identidad colectiva. Que los canales de comunicación públicos y privados juegan un papel importante en la construcción y mantenimiento de las redes de solidaridad de los repartidores, debido a su capacidad para clasificar la información y orientarla a diferentes públicos, dependiendo de en cuál esté, si WhatsApp o Facebook o público y privado. Y finalmente identifiqué funciones específicas que cumplen los canales de comunicación públicos y privados, que trascienden la mera transmisión de información. Específicamente identifiqué los roles que juegan estos canales en la mediación de la toma de decisiones colectiva y la construcción de identidad. Por lo tanto, concluyo diciendo que el flujo de información del día a día de los repartidores a través de diferentes espacios y tiempos les permite construir un lugar para negociar los roles que se les han asignado por fuerzas sociopolíticas externas o más grandes. Y para terminar, me gustaría agradecer a todos los repartidores que me han apoyado en esta investigación y sin ellos no hubiera podido hacer esto. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Ámbar. Bueno, y pasamos a preguntas y comentarios. Voy a tomar yo primero, porque como privilegio de moderador. Mi pregunta es para Triana. Mencionaste el cajero de Bitcoin en el Senado de la República y también que los usuarios tienen una profunda desconfianza en el gobierno. Así que me interesa un poco qué significa esto en luz de lo otro. Es decir, cómo le encontramos sentido a estas dos ideas que parecen contrapuestas. Pues sí, mira, gracias por tu pregunta, Tomás. Sí, bueno, principalmente suena como una contradicción. Sin embargo, bueno, debemos de entender que precisamente el gobierno federal ha tenido bastantes iniciativas, sobre todo bastantes iniciativas públicas, económicas para el aprendizaje de las economías digitales, por lo que pues obviamente se ha visto, al menos en este año o en los años pasados, pues una fuerte agenda para tratar de que estas personas, o bueno, que la mayoría de las personas de la población mexicana tengan acceso a este tipo de conocimiento. Sin embargo, como te comento, pues, o sea, parece un factor o resulta un factor muy aislado, sobre todo de muy poco acceso para el resto de la población, entenderlo e ir a estos lugares, a estos cajeros, por lo que yo te comento así rápidamente que, pues, sí es como una postura o digamos una imagen que el gobierno quiere tener, sobre todo de apertura comercial y una apertura económica, pero que pues los usuarios obviamente no se encuentran identificados, por lo que pues ni siquiera pueden acceder a este tipo de espacios. Entonces, pues es más digamos como una agenda política que como algo social que realmente tenga una conexión con los usuarios de criptomonedas. Buenísimo, mil gracias, Triana. Sí. ¿Preguntas, comentarios? Yo, de hecho, le voy a preguntar sobre eso mismo y me interesa, perdón que te repregunta sobre el mismo tema, pero ¿cuál es la reacción de las comunidades de Bitcoin, de criptomonedas, sobre este acto político del cajero? Si pudiste ver esa reacción o algún indicio por ahí. Sí, pues gracias por tu pregunta, Rocío. De hecho, es interesante en las observaciones simples que realicé, pues ver cómo la mayoría de estos cajeros están, digamos, en estos espacios físicos por estar, ¿no? O sea, en realidad no representan un uso, una usabilidad por parte de los usuarios, porque como Tomás también menciona, en la situación de Argentina, pues muchos usuarios de criptomonedas tienen sus criptomonedas en wallets, tanto físicas como digitales, y utilizan la mayoría, yo creo, casas de exchange, por lo que estos cajeros en realidad yo los considero más simbólicos, también como para tenerlos en estos espacios. Estos cajeros me parece que no son nada baratos, pero que, por ejemplo, en el bar de Bitcoin tienen un cajero, pero más a manera de simbolismo, ¿no? Y a manera de un simbolismo y quizá también de un activismo de generalizar el uso de las criptomonedas, pero como tal no representa, digamos, un tipo de función en el sentido de que alguien vaya y compre o venda sus criptomonedas a través de estos cajeros. Yo tengo una pregunta del cajero del Senado y es, o sea, como mi pregunta específicamente sobre eso es, ¿tú crees que ese cajero fue puesto ahí para o sea, como que hay gente en el gobierno que obviamente está, o que tendrá, ¿no? La bitcoins o algo que está comprando y es como por eso, o es nada más como simplemente educativo? Y la otra pregunta es como, yo creo, como tú dices, como la materialidad de estos cajeros en ciertos puntos es como muy interesante y, por ejemplo, tú mencionaste que los cajeros estaban en como tiendas de cómic, ¿no? Entonces, como eso es para atraer, o sea, la comunidad que está trayendo esa gente como, sí, me entiendes, como cómo está atrayendo a ciertas personas, ¿no? O ciertas personas están interesadas en la comunidad y cómo se relacionan con los espacios en los que se están colocando estos cajeros. Sí, justamente pues es curioso pensar en que estos cajeros están ubicados en estos espacios.
sobre todo porque, por ejemplo, el cajero que comenté que se encuentra en una tienda de cómics fue el primer cajero que se instaló en la Ciudad de México. Y justamente esta tienda de cómics, desde hace mucho tiempo atrás, o sea, estamos hablando de un fenómeno que no es nuevo, o sea, no es de unos meses para acá, sino que ya tiene más de 10 años, y ha estado, pues sí, obviamente atrayendo a gente del mundo, pues obviamente de los cómics. Se supone que la misión principal de esta tienda de cómics sí era justamente utilizar las criptomonedas como un medio de pago, que es precisamente el uso que actualmente no se le da a las criptomonedas, o al menos desde donde yo observé, pero el propósito de esta tienda de cómics sí era que pudieran las personas obtener sus cómics a través de pagar con criptomonedas. Y pues obviamente hoy a la fecha no hemos podido ver tan claramente este intercambio de bienes y servicios con criptomonedas, pero sí es muy interesante los perfiles de los usuarios. Obviamente pues las personas que están metidas en el mundo de los cómics, ¿no? Y todos estos intereses sí tienen relaciones directas con este tipo de semiosfera. De hecho, o sea, podríamos mencionar que forma parte de esta semiosfera de las criptomonedas. Triana, ¿preguntas? Yo quería preguntar algo a Ámbar. Bueno, primero que nada, felicitaciones para los 3 trabajos. Pero específicamente el de Ámbar lo encontré muy interesante. Quería preguntar específicamente porque, bueno, tú diste más detalles respecto a, efectivamente, las redes de apoyo, los mecanismos que existen, pero a mí me interesa mucho también pensar en el rol que pueden tener como la nacionalidad o el sentimiento colectivo de ser una persona latinoamericana en un país del primer mundo. Entonces, quería preguntarte un poco sobre qué observaste tú en torno a eso, a cómo se vive la mexicanidad, por ejemplo, en esos contextos, cuáles son los discursos tal vez que están en esa línea, porque yo me imagino que puede haber un sentimiento de colectividad que también influye en la intención de tener redes de apoyo, y cómo se relacionan también los mexicanos con otras nacionalidades latinoamericanas en esos contextos. Sí, claro, muchísimas gracias. Efectivamente, estas redes, de los 65,000 repartidores que existen en Nueva York, se tiene se tiene un registro de que el 50% son personas de Latinoamérica, mayoritariamente de México y Guatemala. Esta comunidad es una comunidad, como mencioné, viene de comunidades indígenas en México que se organizaron y muchos migran, ¿no? Y muchos son de la misma comunidad y empiezan a crear como sus propias comunidades y traen consigo, esta es una idea que no planteé aquí, pero una idea que yo investigo, que es cómo estas formas de organización que se están creando aquí en Nueva York son las que han aprendido desde sus comunidades en México y cómo en ambos lugares surge por la misma razón, ¿no? Que es por la falta de respuesta del gobierno cuando ellos necesitan ayuda. Y claro, este sentido de identidad lo traen consigo y lo siguen como creando, bueno, no creando, como manteniendo aquí, ¿no? Y la relación que existe es interesante como la relación que existe entre diferentes como nacionalidades. Por ejemplo, yo creo que físicamente entre todos se empiezan a unir y hay compañerismo, ¿no? Entre Guatemala, entre México, Ecuador, pero lo que yo he observado es que en las plataformas digitales, por ejemplo, hay mucho, como que hay mucha riña entre mexicanos y guatemaltecos, ¿no? Entonces, para mí es interesante cómo en las calles se crean las comunidades, pero en las plataformas digitales y en las comunidades sí se empiezan a hacer estas distinciones y se empieza a buscar cómo diferenciar del otro. Y en cuanto a comunidades con otros repartidores, yo creo que una de la mayor barrera es el idioma, porque normalmente los repartidores no hablan inglés y las otras comunidades, por ejemplo, la comunidad asiática quizás también les cueste trabajo como el inglés, o haitianos, entonces como yo creo que ahí la barrera más grande es el idioma. Pero también he observado que si bien yo no he hecho la etnografía de otras comunidades, también estoy segura de que se están organizando, quizás de diferente forma, pero existen como varias comunidades. Muchas gracias por la pregunta. Sí, no, muchas gracias por la respuesta. Yo tengo 2 preguntas que quiero
realizar a mis compañeros, a los dos. Para Ámbar, me gustaría a ver si nos puedes contar un poco más sobre cómo fue el rapport con estos grupos, sobre todo cómo es que logras entrar pues a estos grupos que son privados en WhatsApp. Y para Tomás, pues principalmente, ¿cuáles son los usos que lograste identificar allí con tus colaboradores en Argentina? Porque pues me parece que sí podemos comparar un poco cómo se usan las criptomonedas en Argentina y pues las diferencias que yo encontré aquí en Ciudad de México. Ámbar, ¿quieres empezar vos? Ah, bueno, yo puedo empezar. Yo empecé, digamos, mi interés por los repartidores comenzó mucho antes de mi investigación, cuando yo anduve en bici por las calles de Nueva York y empezaba como a escuchar el mismo lenguaje, ¿no? O sea, podía escuchar lo que ellos estaban platicando y ahí empezó. Después de ahí, lo primero que hice fue un interés nato y empecé a seguirlos como por las páginas de Facebook que ellos tenían. Y entonces ahí empecé a darme cuenta de todas tus acciones y todo lo que estaba creando. Y de ahí decidí que ese iba a ser mi tema de investigación, pero fue como después de que yo ya había empezado a seguirlos. Y lo primero que hice fue contactarlos como por Facebook, porque yo estaba en México. Entonces los contacté por Facebook y empecé como a escribirles a ellos, pero no fue hasta que fui como físicamente a... Ellos han establecido guardias comunitarias en Nueva York para protegerse y entonces yo fui al lugar físico en donde ellos estaban como en su guardia y ya me presenté y les expliqué que yo era un estudiante que estaba haciendo investigación y que me gustaría estar, pero básicamente lo que estuve haciendo es que durante como un mes estuve cada noche yendo con ellos a esa guardia y estando con ellos y conversando con ellos como de manera casual, y poco a poco me empezaron a hacer como parte de la comunidad. Y al principio, por ejemplo, estos grupos de WhatsApp, como tú mencionas, es muy difícil entrar, ¿no? Y sobre todo porque en ese momento WhatsApp limitaba el número de personas que podían tener un grupo. Y entonces era como, pues obviamente los repartidores tenían que estar en ese grupo, ¿no? Porque pues son los que necesitan comunicar. Y al final ellos mismos fueron los que me metieron, pero después de un tiempo, ¿no? O sea, cuando yo ya era parte de ellos y cuando yo ya necesitaba estar en ese grupo porque yo estaba también en las calles con ellos, entonces ellos fueron los que me metieron. La pregunta que me hiciste vos la hizo también recién Santiago López Martínez y también te hizo vos, así que te puedo responder yo sobre el caso, está en el chat, así que lo puedo responder yo, puedo responder vos también. Los usos de las monedas de las cripto en Argentina es algo medio complejo, porque también pasa como dijiste vos en el caso de México, que hay como dos bares que uno puede pagar con cripto y también hay, si uno va a un hacker space, hay como una suerte de máquina expendedora donde uno puede comprar tipo papas fritas con cripto y por el estilo, pero esas cosas son todas, son como casi performáticas. Obviamente nadie usaría cripto para eso, es extremadamente poco eficiente pagar una Coca-Cola con cripto. Y no, onda, no se usan en el día a día las criptomonedas. Básicamente hay diría dos grandes usos que se parecen mucho de las criptomonedas. Tres diría. Uno es ahorrar en dólares. En Argentina hay mucha inflación, la moneda pierde valor muy rápido, entonces uno generalmente compra dólares. Una opción, en vez de comprar dólares y tener que ir a la cueva, es comprar stablecoins, que son monedas que están ancladas al valor del dólar. Entonces, por ejemplo, un DAI, que es un ejemplo de una stablecoin, siempre vale $1. Siempre puede comprar uno o vender una stablecoin por $1. Entonces, si uno compra, por ejemplo, a través de un exchange con pesos argentinos, compra stablecoins, es una manera de ahorrar en dólares sin tener que ir y comprar dólares. Aunque en realidad no son dólares, son cripto. Eso es un uso, ese es más común. En segundo lugar, otro uso es acciones. Es decir, como si uno compra una cripto que está subiendo en valor, la compra barata, la vende cara, uno hizo plata con eso. Y hay algo que uno puede decir, bueno, es una suerte de movida financiera,
Pero también cuando hablé con mis informantes, muchos me compartieron la visión de cripto como una promesa del futuro. Me decían, no, yo compro cripto y no la vendo porque no necesito venderlo ahora y sé que en el futuro voy a ganar mucha más plata y que en el futuro, cuando todos vivamos en una, como esta idea de futuro que ellos tienen, sea cuando se concrete esa promesa, ahí mis criptos van a ganar mucha más plata. Hay una idea de las comunidades de cripto globalmente, pero específicamente la comunidad de Bitcoin, y esto en Argentina me lo comentaba un informante, que es la idea de holdear. Holdear se escribe H-O-D-L, que es como escribir hold, pero rápido. Que básicamente se refiere a la idea de no vender, sino mantener el valor, porque si uno vende cuando está bajando el precio y se asusta, entonces es un problema, y si uno tiene que mantener las monedas para que se realice en el futuro la promesa. Y por eso hay todo un discurso muy interesante sobre cómo regular las emociones. Por ejemplo, una persona que moderaba un grupo de Telegram de cripto decía que gran parte de su rol era decir, bueno chicos, está bajando la moneda, no se asusten, ya va a subir, no tomen acciones desapresuradas, confíen en la gente que ustedes confían, ese tipo de cosas que básicamente son regulaciones de la idea de futuro que uno tiene. Y esta idea no es nueva, es decir, la idea de que la plata es una promesa del futuro es algo que en comunicación y en estudios de sociología del dinero está súper común, pero me parece que se hace muy obvia con cripto. Diana, ¿cómo es en tu caso? Te leo la pregunta de Santiago López Martínez. En su trabajo de campo, identificaron si normalmente se usan las criptomonedas para compras diarias o se utilizan más como una forma de ahorro y para el futuro frente a inflación y una crisis económica. Esto fue para mí y para vos también. Bueno, gracias Santiago por tu pregunta. Pues sí, en comparación de Argentina, lo que yo logré observar es que los usuarios tienen criptomonedas con un objetivo principal que es la inversión, ¿no? O sea, sí se ve bastante claro cómo sí se tienen estos objetivos de ganancia económica, pero que sí difieren muchas veces de estas personas que, como comenta Tomás, tienen esta utopía de que algún día estas criptomonedas van a tener una generalización bastante grande, pero sobre todo tomando en cuenta que pues al final el origen de, por ejemplo, de Bitcoin, pues sí era que Bitcoin fungiera como un medio de cambio, pero que pues actualmente esto no se logra ver, ¿no? Y pues muchas personas obtienen criptomonedas, de hecho muchas personas entran al mundo de las criptomonedas justamente por eso, ¿no? Por esa mera razón de ganancia para ver cuánto puede incrementar su dinero, pero que con todo esto que está sucediendo en el mercado del cripto, pues obviamente van quizá desilusionándose un poco, sí se ven sentimientos de desilusión y de decepción, porque el amigo les dijo, mete, no sé, 10,000 pesos y pues obviamente de la noche a la mañana perdieron esos 10,000 pesos. Eso tomando en cuenta las personas que utilizan criptomonedas de esa manera, sin embargo, pues las otras que tienen estas inversiones a largo plazo, hasta usan criptomonedas para comprar terrenos en los metaversos, ¿no? Terrenos, bueno, ya hay un millón de bienes y servicios nuevos que también forman parte de estas semiósferas de las criptomonedas o esta semiósfera de lo cripto, en donde se pueden, más bien donde las criptomonedas sí fungen con este medio de cambio, ¿no? En estos ficciones que son los metaversos. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Buenísimo. No sé si lo mencionaste o no, es una pregunta para Tomás. Si es que todas las personas, tus informantes, eran hombres, porque me llama mucho la atención, por ejemplo, yo tengo familiares, primos que son gente que mira cosas de criptomonedas y todo eso, y son todos siempre hombres, y me pasa como relacionando con las posiciones que vimos delante aquí en este mismo lugar, que tienen un poco este discurso del propio jefe, como ser tu propio jefe. Siento que está súper relacionado igual, solo que en la presentación de la chica que mostraba todo el emprendimiento eran casi puras mujeres que utilizaban Instagram. Pero igual hay una idea del emprendimiento y lo que tú decías como la promesa del futuro y lo de regular las emociones y todo eso, como que los relaciona, pero son, como por género, son súper distintos. Sí, hay dos cosas. Sí, entrevisté muchas mujeres
y entrevisté grupos de mujeres de cripto. Es decir, y eso creo que Triana ya lo dijo también, que en su caso también pasaba, que había grupos de mujeres que buscaban apoyarse mutuamente y darse herramientas, y también muchas mujeres pensando, bueno, como si es difícil acceder a trabajos y acceder a usar tecnología, a trabajos de tecnología, y también acceder a tecnología para las mujeres, y es difícil acceder a finanzas y a ese tipo de conocimientos. Estas dos ideas se hacen mucho más importantes en cripto, entonces hay que pensar soluciones para eso, y por eso entrevisté a muchas personas de una comunidad de mujeres que básicamente hacían Twitter Spaces y un grupo de Telegram y cosas pensadas en relación a eso. Sin embargo, no hice un muestreo aleatorio, es decir, como que fue, como que un poco la fui a buscar, me pareció interesante y las entrevisté. Sí te diría que hay un énfasis muy grande en incluir mujeres en la comunidad de cripto. Dicho eso, hay otro discurso también en cripto que es la idea de identidades en cripto, que es la idea de que, bueno, en cripto, a diferencia de otras industrias o otros tipos de manejar dinero, no hay desigualdades. No importa de dónde venís, cuál es tu género, cómo te ves, porque en la blockchain somos todos iguales y en el ecosistema de cripto no podemos discriminar y no pasa eso. Y, por ejemplo, fue una conferencia de Ethereum y una persona que tenía una wallet que había hecho unas NFTs, que las NFTs eran como una suerte de identidades de usuario de estas wallets, y eran con una suerte de muñequitos que parecían aliens. Y ese flaco decía, bueno, lo novedoso que estamos haciendo es que estos muñequitos no tienen género. Entonces el género es borrado con la idea de cripto. Y eso obviamente es medio sospechoso, ¿no? Y por ejemplo, lo que pasó cuando fue la visita de Vitalik a Argentina, una persona empezaron a subir fotos de las reuniones de Vitalik con emprendedores, y una persona empezó a decir que son todos varones, onda, no hay una mujer en todas las fotos de reuniones de emprendedores de cripto con Vitalik. La idea de que Vitalik, que es el inventor de Ethereum, era como una suerte de figura que todos podíamos tener acceso, pero no era eso en realidad, sino que el género sí importaba. Creo que es interesante cómo hay intención de borrar estas diferencias de identidad, que también, onda, no es tan nuevo tampoco. En Internet siempre está la idea, ¿no? Hasta creo que el libro de Elisa Nakamura, estaba el discurso de que Internet borraba la diferencia de raza, hasta que vienen personas que saben del tema y dicen, ojo, no es así, ¿no? Y creo que con cripto pasa algo similar. Hay un discurso de eliminar diferencias de identidades, de género, de raza, pero obviamente en la práctica está embebido en relaciones sociales, como todo. Entonces, ¿una pregunta más? ¿Tenemos tiempo? Si tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Se quiere llevar? Pues si no me la saco. No, Es que era sobre lo que Ah, ok. respondiste recién, pero eso de que no hay desigualdad y todo eso es como pensando, es un discurso que imagino que está a nivel de usuario, o están igual, me refiero a que si es que no están conscientes de que igual donde se minan estas cosas y todo eso tiene un impacto en los lugares y en las comunidades que donde pueden estar, no sé, igual ignoro mucho al respecto por eso, pero me han dicho como que igual donde se minan las criptomonedas tienen impacto en las comunidades donde se hace. No vi, a ver, claro, hay una idea en cripto de que por un lado la infraestructura empieza a ser algo de lo que hablamos. Hablamos de minar criptomonedas. Y en cambio, en el banco no hablamos de, no sé, la máquina que imprime billetes. Pero cuando hablamos de criptomonedas, hablamos de alguien mina criptomonedas y la gente, y hay un paper muy bueno no me acuerdo el nombre de los autores, después te lo digo, pero habla sobre la materialidad de Bitcoin. Y es tipo, bueno, vemos la gente sube fotos de sus rigs, de minar criptomonedas y por el estilo, pero lo cierto es que la mayoría de las criptomonedas son minadas en facilidades enormes, que están en lugares de bajas temperaturas para ahorrar plata, y que tienen impactos ambientales muy fuertes. Ahora Ethereum cambió otro sistema, pero Bitcoin sigue funcionando el sistema de que implica minar. Entonces la idea donde la infraestructura se hace muy visible, pero también un poco invisible, porque no estamos hablando de los aspectos ambientales, económicos y por el estilo. Algo interesante para pensar eso es lo que pasó en El Salvador, cuando Bukele, el presidente de El Salvador, hizo Bitcoin como la moneda oficial. Es decir, alguien puede ir a pagar un contrato en Bitcoin. Y lo que hizo también fue crear un montón de infraestructura para minar Bitcoin cerca de los volcanes. Una idea creo que son volcanes, sí, de montañas, no me acuerdo. Pero la idea de como conciliar el mensaje ideológico de Bitcoin con el costo ambiental que tiene una moneda cuyo la idea de generar escasez es artificialmente creada a partir de la escasez de energía
y del impacto ambiental que tiene básicamente. Pero sí es re interesante eso, gracias por preguntar. Yo me quedo con miles de preguntas para hacerte, pero si les parece, para estar acorde al horario, y podemos hacer como alguien que está online quiere hacer una pregunta, ya que no está acá presencialmente, puede hacerla ahora. Y si no, también les presentes tienen sus correos, en sus presentaciones lo pusieron, tengo entendido, y pueden contactarse directamente, o nos pueden contactar a nosotros a la red y les reenviamos las preguntas. No, me gustaría no dejar a nadie con la pregunta en la boca. Calla ahora, diga ahora, calla para siempre. Si no, podemos ir cerrando. Quiero acotar que es el cumpleaños de Ámbar, así que... Así que un aplauso para Ámbar. Muchas felicidades, Ámbar. Muchas gracias, muchas gracias. Una buena forma de festejar. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y agradezco acá presencial, acá virtual. Les recuerdo que el congreso recién empieza, el encuentro recién empieza. Mañana además tenemos, hoy y el viernes tenemos mesas y mañana tenemos dos actividades que son la hackathon y el taller de comunicación de la ciencia, que pueden todavía participar de ambos. La hackathon va a ser presencial, va a ser en una de estas aulas y va a ser toda la jornada para generar proyectos, y para los que están online, el taller de comunicación de la ciencia también va a ser de modalidad híbrida y también va a ser de estilo práctico, entonces también están muy invitados a participar. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, bye.